A finales de febrero de 2026, una frontera que llevaba décadas ardiendo en silencio, de repente estalló. Una guerra abierta que, la verdad, sorprendió a gran parte del mundo. Pero para quienes conocen la historia de esta región, esto no fue una sorpresa, sino más bien una trágica inevitabilidad. Para entender cómo se llegó a este punto, tenemos que ver qué fue lo que encendió la mecha. Todo empezó de una forma muy súbita, muy violenta. Imaginen la escena. En la noche del 21 de febrero, el cielo sobre las provincias afganas de Nangarhar, Paktika y Khost se ilumina de golpe con explosiones. Era la Fuerza Aérea de Pakistán, que estaba lanzando una serie de ataques aéreos. El objetivo, según dijeron, eran campamentos de militantes, pero el resultado inmediato fue conmoción y, por supuesto, mucho caos. Y bueno, la confirmación oficial no tardó nada en llegar. Poquitos días después, el ministro de Defensa de Pakistán pronunció estas palabras. Aquí se acabaron las medias tintas, las escaramuzas fronterizas, las tensiones diplomáticas. El conflicto había escalado a una declaración de guerra total. Así, sin más. Pero a ver, ¿cómo se llegó a este punto pero tan rápido? Vamos a ver los eventos clave que encendieron la mecha de este conflicto. La cronología es reveladora. Vean la velocidad de todo esto. En menos de una semana, pasamos de unos ataques aéreos nocturnos a operaciones militares ya con nombre y apellido, una declaración formal de guerra y esta bombardeo sobre la capital afgana. Fue una espiral de violencia increíblemente rápida y, claro, mortal. Pero ojo, la batalla no solo se libró con balas y bombas. En paralelo, se desató una guerra de información con todo. Las cifras que reportaban ambos lados, como podemos ver aquí, son radicalmente distintas. O sea, Pakistán decía haber matado a más de 400 soldados enemigos, perdiendo solo a 12. Mientras que Afganistán daba cifras mucho más modestas para sus bajas y, claro, mayores para las de Pakistán. Es una táctica clásica para tratar de controlar la narrativa, tanto dentro como fuera del país. Ok, entonces, la pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Qué fue exactamente lo que provocó que Pakistán decidiera lanzar esos ataques aéreos en febrero? Bueno, pues la justificación oficial de Islamabad se basó en una serie de ataques terroristas muy fuertes en su territorio. Acusaron de manera directa al gobierno talibán de Afganistán de darles refugio a los responsables, en específico al Tehrik-e-Taliban Pakistán, mejor conocido como el TTP. Para Pakistán esta fue la gota que derramó el vaso después de años y años de tensiones. Pero, y esto es muy importante, reducir este conflicto a solo un par de ataques terroristas sería un error garrafal. La verdadera causa es mucho más profunda. Es, literalmente, una herida colonial que nunca ha terminado de cicatrizar. Para responder a esta pregunta, tenemos que echar el reloj para atrás, muy para atrás, a una época de imperios, de rivalidades globales que dejaron cicatrices permanentes en el mapa de toda la región. Y aquí está, digamos, el corazón de todo el problema, la famosa línea Durand, una línea trazada por los británicos allá en 1893. Pakistán la considera su frontera internacional totalmente legítima. Pero, y aquí está el gran pero, ningún gobierno afgano, ni monárquico, ni comunista, ni republicano, ni talibán, ninguno la ha reconocido jamás. Es que esta línea no fue el resultado de una negociación justa, ni mucho menos. Fue una imposición durante el Gran Juego, esa lucha estratégica entre los imperios británicos y ruso. Para los británicos era simplemente una forma de crear una zona de amortiguamiento contra la expansión rusa. Lo hicieron sin la más mínima consideración por la gente, por las culturas que vivían allí desde hacía siglos. Y aquí está el punto crucial, la verdadera tragedia humana de esta frontera. La línea Durand cortó por la mitad el corazón del territorio pastún, que es el grupo étnico más grande y poderoso de la región. Entonces, para un pastún, la lealtad a su tribu o a su clan muchas veces es más fuerte que la lealtad a un país cuya frontera considera totalmente ilegítima. Y esto, pues, ha creado una frontera porosa y permanentemente inestable. Ahora, es muy importante entender algo. Este conflicto no estalló en un vacío, no apareció de la nada. La guerra llegó a un país que ya, de por sí, se encontraba al borde del abismo humanitario. Este número es estremecedor. Antes de que cayera la primera bomba, 17.4 millones de personas en Afganistán ya enfrentaban niveles altísimos de inseguridad alimentaria. Estamos hablando de más de un tercio de toda la población. Y aquí yace la verdadera dimensión de esta tragedia. O sea, para que quede claro, la guerra no está creando una crisis desde cero. Está echándole gasolina a un incendio que ya estaba fuera de control, empujando a millones de personas, que ya eran vulnerables más allá de cualquier límite. Y la coincidencia es devastadora. Si vemos el mapa de los ataques aéreos iniciales, vemos las provincias de Nangarhar, Paktika y Khost.
Ahora, si lo comparamos con el mapa de la inseguridad alimentaria, resulta que son exactamente las mismas áreas que ya estaban en una fase de crisis. O sea, la guerra golpeó justo donde la gente ya estaba sufriendo más. Y esta crisis ya tenía múltiples causas. Era literalmente la tormenta perfecta. Una sequía implacable, una economía colapsada, recortes drásticos en la ayuda internacional y, para colmo, la llegada masiva de refugiados que volvían de países vecinos. Todo esto ejerció una presión insostenible sobre los recursos que ya de por sí eran escasos. Ok, ahora vamos a alejarnos un poquito para ver por qué este conflicto fronterizo, casi de inmediato, se convirtió en un dolor de cabeza para todo el mundo. Claro, la comunidad internacional reaccionó de volada pero con posiciones divididas. Estados Unidos apoyó el derecho de Pakistán a defenderse, mientras que la India, que es el rival regional de Pakistán, apoyó a Afganistán. Otros, como Rusia y Qatar, pidieron calma, lo que refleja el miedo generalizado a que esto escalara todavía más. Y este número es la razón principal de todo ese nerviosismo mundial. Es la cantidad estimada de ojivas nucleares en el arsenal de Pakistán. Vamos a decirlo con todas sus letras. Un conflicto entre dos naciones siempre es algo grave, pero cuando una de ellas tiene armas nucleares, las reglas del juego cambian por completo. La simple posibilidad de que un estado nuclear se desestabilice convierte una guerra regional en una amenaza potencial para la seguridad de todo el planeta. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Una pregunta muy complicada. Si una guerra nace de una herida colonial tan profunda, ¿qué se necesita realmente para encontrar la paz? Resolver esto va mucho más allá de un simple alto el fuego. Exige intentar sanar una herida que lleva abierta más de un siglo.